Bueno, hoy estamos con Luis Gilberto Murillo, exgobernador del Chocó, exministro de Ambiente. Ustedes lo han visto recientemente como ex canciller. Fue también candidato a la vicepresidencia en las elecciones anteriores y ahora está en busca de iniciar, de estar en ese calentamiento, como estábamos hablando, doctor Murillo, fuera de micrófonos, antes de empezar para la campaña presidencial. Bienvenido primero que todo, ¿cómo van las cosas? Muchas gracias, Ricardo, por la oportunidad. Trabajando, calentando motores, planificando, hablando con mucha gente, participando en conversaciones y realmente afinando nuestros mensajes de campaña. Estamos ofreciéndole al país una candidatura distinta, de otras historias, como digo yo. Y bueno, ya me va a contar por qué es distinta, por qué tiene otras historias, porque como hay 70 y pico candidatos, cada candidatura es particular y eso hace parte, digamos, de lo interesante de la democracia en Colombia, pero también es interesante conocer las diferencias de todas estas candidaturas. Doctor Murillo, para empezar hablando de política, antes de meternos en las propuestas y en su visión de país, quisiera preguntarle cómo se ubica en estos momentos usted en el país. A usted lo ponen en las encuestas y en muchas mediciones como un candidato de centro, centroizquierda, si se quiere. ¿Usted coincide con esa lectura? Pues no, porque yo no soy de etiquetas, la verdad. Yo he hecho una carrera más orientada por el servicio público, con mucho compromiso, con mucha transparencia. He estado en todos los niveles de gobierno y desde director en Coechogó, la gobernación, con Antanas en Bogotá, en fin. Y, y siempre me voy del servicio público. He estado con gobiernos de distintas orientaciones políticas e ideológicas. Y yo tiendo a ser más pragmático, por eso estoy planteando una candidatura independiente. Yo hace algún tiempo fundé un partido con otras personas, Sí. pero no, yo creo que esto no es de partidos, es realmente de hacerle un planteamiento al país. Entonces me estoy ubicando en el escenario independiente porque quiero ser muy pragmático más allá de las ideologías y de las etiquetas. Usted mencionaba ese partido, es Colombia Renaciente, ¿no? Colombia Renacente lo fundamos en el 2019, y la verdad, todo este tema de la mecánica política, de diferencias, de miradas, de acciones, pues lleva a que ya uno busque nuevos horizontes. Sí, exacto, pero ¿qué pasó? Ellos se fueron por otra vía, usted no coincidió con ellos. ¿Qué pasó con Colombia Renaciente? No, simplemente Colombia Renaciente tiene su propia dinámica. La visión que teníamos en ese momento era de poder contar con un partido sombrilla. Tú recuerdas que queríamos agrupar allí a muchas tendencias, casi todas independientes, que Sí. venían de distintas tradiciones, obviamente algunos de tradición conservadora, otros más liberales, en fin, otros más de movimientos alternativos. Ese propósito no se logró. Y esa es una, obviamente, digamos, de los inconclusos que para mí siempre han sido, pues, importantes. Eso tenía que haberse concluido. Y lo otro que tú sabes que Colombia Renaciente se declaró partido en la independencia, era un partido de gobierno. Yo estaba en Sí. el gobierno en ese momento. Obviamente ahí se presentaron algunas diferencias de interpretación y eso llevó a que, obviamente, desde hace ya mucho tiempo no estuviera de ninguna manera pues activo en el partido y a buscar nuevos horizontes más independientes. Sí, doctor Murillo, usted me mencionaba ahorita, hizo parte de los gobiernos de Antanas Mocus acá en Bogotá, trabajó con el presidente Santos en una larga temporada y en varios cargos, con el presidente Petro ahora más recientemente, y justamente por eso último, el presidente Petro y el presidente Santos, a usted le dicen que usted sería uno de esos precandidatos del petrosantismo, eso que se inventaron un poco desde la derecha, pero que también en lo que quieren trabajar algunos otros para las consultas del próximo año. ¿Usted es uno de esos candidatos del llamado petrosantismo? No, el petrosantismo no existe. Yo creo que esa es una etiqueta. En Colombia están buscando etiquetas, cómo le ponen a los distintos candidatos y candidatas etiquetas. Lo interesante que tiene el sistema electoral colombiano y el sistema político en sí es que da mucha apertura a plantear candidaturas muy auténticas y distintas por fuera Sí. de las etiquetas. Entonces yo realmente no comparto esa etiqueta porque mire cómo nosotros llegamos a estar en un gobierno que era el gobierno de izquierda de una coalición
Mm. alternativa, porque no es solamente de movimientos de centro izquierda, sino independientes. Y tú recuerdas que en segunda vuelta, después de haber sido vicepresidente con Fajardo, tomamos distintas decisiones Sí. y nosotros hicimos un acuerdo político con el presidente Gustavo Petro siendo candidato, con el Partido Colombia Renaciente, con unos postulados muy claros de lo que nosotros veíamos como un gobierno que realmente le diera apertura a lo que siempre nos ha movido a nosotros, esa Colombia excluida, la Colombia que necesita oportunidades, el volver al planteamiento de la Colombia incluyente. Y eso fue realmente lo que nos movió, no fue un tema de militancia, porque yo no la he tenido, no la hemos tenido. Y así me comporté en el gobierno. Nuestras conversaciones siempre tenían esos dos niveles. Un nivel, obviamente, de un presidente a su embajador o ministro y también de un, digamos, alguien con quien suscribió un acuerdo político para unos objetivos muy concretos de país. Pero con ambos, con el expresidente Santos y cuando usted iba a renunciar con el presidente Petro, ¿ha hablado, ha conversado por diferentes razones de su candidatura y qué le han dicho de ella? Recientemente no. La verdad que yo tuve conversaciones con varios expresidentes, obviamente, Mm. incluyendo al expresidente Santos en mi condición tanto de embajador como Claro. de canciller por el papel que juegan en la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales. También, obviamente, con el presidente en mis distintas funciones. Después de mi salida del gobierno, no he tenido conversación con ninguno de ellos. Pero muchos creíamos, se lo digo particularmente, que usted iba a ser uno de esos muy probables candidatos a los que iba a apoyar el presidente Petro, pues por lo que usted representa, por esa sinergia que puede hacer entre sectores de centro y de izquierda. Y surgió el rumor en febrero que usted se fue peleado al gobierno, entonces que por eso ya no iba a tener ese apoyo. ¿Qué tan cierto hay en eso? Yo salí antes de lo previsto, obviamente, 3 días antes, pero sí hubo mucha tensión, Ricardo, en los últimos días de gobierno. Hubo momentos muy críticos que inclusive aprovecho para referirme al hecho de que algunos dicen, no, pero es que usted renunció porque era un cálculo político. Pues no, yo siempre le doy la cara al país, yo no hago ese tipo de cálculos cuando estoy en el ejercicio de la función pública. Y por eso asumí el timoneo de el pasar, navegar todo lo relacionado con Venezuela y las elecciones, que tuviera en cuenta el interés de Colombia, sobre todo esas poblaciones en la frontera. Y también cuando se dio el caso yo le llamo el domingo de pesadilla con los Estados Unidos, pues Sí. obviamente es claro que teníamos distintos abordajes de cómo, primero de las causas y cómo resolver esa crisis rápidamente. Yo no podíamos permitir, obviamente, que el lunes el país amaneciera con esa crisis, se nos caerían las bolsas. Usted sabe el impacto que se hubiese Claro. tenido y había que resolver muy rápidamente. Y en esos momentos, pues, hubo mucha tensión y esos momentos de tensión, pues, tienen consecuencias y eso yo fui muy claro que quisiera salir mucho antes de lo que tenía previsto para ese 31 de enero, me fui antes. Eh, pero obviamente yo soy consciente de que ese tipo de situaciones en el ejercicio de lo público a ese nivel se presentan, pero sí se presentaron pues algunas diferencias que de pronto han podido tener consecuencias o tendrán consecuencias ya en el ejercicio político y electoral. O sea, algo de distanciamiento sí pudo haber para la elección con el presidente Petro. Sí, yo pues no hemos hablado, la verdad, Ok. y yo pues usted sabe que, como les dije, nosotros llegamos fue un acuerdo con el Partido Colombia Renaciente. Yo he querido hacer una campaña realmente independiente, Sí. el que quiera estar en este proyecto, obviamente, debe ser porque coincide con los valores y las propuestas que nosotros estamos haciéndole al país, porque se ve representado en una candidatura y un movimiento como este y todo el que lo considere así es bienvenido a este proyecto.
Y una última pregunta de esta mecánica política sobre cómo va a ser ese proceso. ¿Usted va a recoger firmas? ¿Le interesaría estar en ese llamado Frente Amplio, esa consulta que quieren hacer algunos sectores de centro y de izquierda o de centro con el candidato del pacto histórico, para ponerlo ya en términos específicos? ¿Cómo se movería usted allí en todo esto que viene de aquí en adelante, de aquí a marzo, por lo menos? Bueno, cada día traerá su afán, pero lo que sí es importante decir es que nosotros estamos planteando una candidatura totalmente independiente, Sí. sin amarres y alejados de la mecánica política. Inclusive yo veo muchas discusiones sobre la mecánica política y al parecer ese es el comienzo de lo electoral, pero pocas discusiones sobre lo de fondo que realmente requiere el país. Y por eso me he apartado de la discusión de esa mecánica política, porque realmente queremos hacer una gran coalición que pueda incluir a muchos grupos de ese mapa de la Colombia olvidada, pero también a mucha gente de clase media, a mucha gente de la clase privilegiada que no está de acuerdo con el status quo y que quiere un país más incluyente. Y eso es lo que estamos proponiendo. Y la mecánica electoral tiene que venir después cuando usted vea que hay coincidencia en planteamientos de país, no solo en la visión, sino también en la forma, en las estrategias que se van a aplicar para poder implementar esa visión. Y hay cosas muy importantes para este momento, Ricardo. Primero, hay que hacer un gobierno de apertura, Sí. tiene que ser un gobierno de apertura, tiene que ser un gobierno que realmente garantice que hay ejecución y que pueda construir consensos, porque uno de los enormes desafíos que tiene el país es que hemos llegado a un punto donde la polarización, la radicalización y a veces hasta el fanatismo no nos permite llegar a mínimos acuerdos y eso castiga las reformas que necesita el país. El país necesita reformas y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en algunas reformas que son fundamentales. Ya le voy a preguntar sobre todo eso porque hay muchos temas. Por supuesto, usted tiene razón. Cuando tenemos tantos desafíos en el país, pues la mecánica política es un tema, si se quiere, cosmético, pero como usted mismo lo dice, como hace parte de esa forma de empezar a armar el rompecabezas. Pero eso me hace, para finalizar con este tema, todavía no tiene decidido si va a participar en ese frente amplio. No, no. Ok. Hoy lo que tengo definido es que vamos ahora en agosto a inscribirnos con un movimiento significativo de ciudadanos, ciudadanas, para poder recolectar las firmas y Claro. hacerle el planteamiento al país. Ese es Ahí el, vamos. ese es el primer paso. Bueno, y ahora sí hablemos un poco, doctor Murillo, sobre esas soluciones concretas. ¿Qué lectura tiene usted del país de hoy? Y si usted llegara al gobierno, usted me dice que empieza en agosto, entonces sería en un año exactamente, si usted llegara al gobierno como presidente, ¿qué habría que empezar a hacer para atender esos problemas más sensibles del país? Yo creo que muchos de los problemas del país, Ricardo, y estoy seguro de ello, ah, tienen que ver, son más síntomas de dificultades de una causa que es estructural, porque el país sigue siendo un país muy excluyente, Mm. un país muy fracturado social y económicamente, pero también muy fracturado geográficamente, no conectado. Y ese es un tema de fondo. Y además, porque eso lleva a que en Colombia tenemos un problema de valores y hay demasiada hipocresía y cinismo en la política, la verdad es esa. Yo quiero tratar de hacer una campaña más auténtica, decir, una de las cosas, sí logro poner unos temas en el debate y que se discutan y que los candidatos y candidatas la discutan, creo que es un gran avance, porque tiene que hacerse desde la sinceridad. Y ahí yo definiría, obviamente, un primer problema que lleva a otros. Obviamente, el tema de la desigualdad, y hoy estaban hablando del informe sobre pobreza y Sí. ahí hay avances, eso siempre es un tema de contrastes y tenemos todavía mucha gente viviendo en la pobreza. Y si tú ves el mapa, lo que yo llamo el mapa del olvido, si tú lo ves esa geografía del olvido, ahí está, la pobreza siempre ha estado concentrada ahí. Cuando miran la desigualdad, está en ese mismo mapa del olvido, que es en el campo y las ciudades, Ricardo, porque Claro. tú ves el mapa del olvido
Yo le llamaba, a veces le llamo la otra Colombia, la gente me dice no es una sola, es la Colombia profunda, otros me cuestionan el concepto como tal, le dije, bueno, pero es una manera de entenderlo. Eh, Cuando tú ves eso, es también en las ciudades, esa enorme desigualdad, y ves cómo ese mapa de pobreza y desigualdad está en la misma zona. Y ese mapa de pobreza y desigualdad y de falta de oportunidades, esas brechas, te llevan a otro desafío fundamental que tiene el país. Por eso te digo que hay unos temas que son de causa y otros que son más realmente consecuencias, son los síntomas. Te lleva al conflicto y a la violencia, Claro. ¿no? Es decir, y ahí han trabajado, se ha trabajado mucho. Mira, antes leía mucho esos temas, ahora me dediqué más a caminar y a conocer experiencias de la gente, pero había yo no sé si está todavía en Harvard, Robert Bates era un académico muy bueno en los temas de violencia, era violentólogo, como le dicen ahí, y él cogía a Colombia inclusive como uno de los ejemplos de cómo hay esa conexión tan fuerte entre prosperidad y violencia. Y ese ciclo todavía no hemos podido romperlo. Mira, si tú miras, o sea, cuando es la economía, la geografía del olvido, allá es donde están realmente disputándose las redes criminales, las economías ilícitas. Las rentas Ya ilegales. El caso de Chocó esta semana, un paro del ELN en esa zona, es el paro número, desde que yo era gobernador, venía haciendo paros allá, Mm, paros armados. El caso de Arauca, en Chocó te doy este caso muy concreto, por eso digo que el país necesita otras historias. Mira, en el Chocó yo vengo del centro de la selva, de Andagoya, el centro de la selva. Entonces, allá para tomar los exámenes del IFES teníamos que viajar a Ismina, 10 minutos en lancha, ahora ya hay una carretera. El ELN el año pasado no permitió que los jóvenes tomaran el examen del IFES, eso cierra oportunidades. total. Eso no puede suceder en el país. Eso es un problema grave de exclusión, que es socioeconómica, que es cultural, que es territorial. Y ahí hay un tema de herencia colonial, ¿no? Que pues allá en Colombia le gusta mucho leer a la gente de acá. Entonces, Robinson y Acemoglu han trabajado mucho eso de la herencia colonial, pero Falsborda trabajó mucho el tema. Y Colombia es un país de regiones y provincias. Y los grupos socioeconómicos se distribuyeron en esas regiones y provincias. Ahí hay un tema que lo veo como desafío. Y el otro desafío que, que, que es más funcional, digámoslo así, estos son más estructurales, tiene que ver con el liderazgo y sobre todo el liderazgo político, porque es bastante disfuncional. Y eso de ser disfuncional te conecta también con la generación de circuitos de corrupción. Entonces, un liderazgo político que promueve la polarización, la radicalización, te, te genera un palo en la rueda realmente para transformar al país, porque te obstaculiza muchas cosas. No somos, o sea, nosotros tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en lo mínimo fundamental. Sí. En muchas áreas, yo te puedo decir, bueno, en política exterior, Colombia tiene que llegar nuevos actores al proceso democrático. Colombia debe, con esos nuevos actores del proceso democrático, redefinir qué significa el interés nacional de Colombia y ser muy pragmáticos en su política exterior y cómo la diplomacia opera esa política exterior. Y ahí nada más es solo un área donde necesitamos ese tipo de acuerdos, pero la polarización, el discurso tan cargado de odio, pues no te deja avanzar en ese frente. Ahí yo veo problemas y obviamente la concentración del poder político, porque sí hay que, y Colombia no quiere esa discusión, pero se debe reconocer que hay un establecimiento del privilegio que cierra oportunidades Mm. a mucha gente y el país no va a avanzar si no se supera ese obstáculo. Y no es un tema porque a veces se genera que no, que es un tema de lucha de clases. No, en todos los sectores hay mucha gente que quiere que el país cambie y que el país sea incluyente. Eso no es un tema simplemente de los sectores excluidos. Hay mucha gente en los sectores del privilegio que dice, no vamos a avanzar si no Sí, sí, por transformamos igual. el país. A esas personas es que quiero llamar a una gran coalición en Colombia. Y hay un tema que usted mencionaba ahí cuando hablaba de lo del ELN y usted mencionaba o hacía ese diagnóstico del ataque de la desigualdad.
como una de las fórmulas de atacar ese tema del conflicto y de las guerras que seguimos padeciendo en Colombia. Su lectura para ese tema, que para muchos va a ser el de otro de los temas de campaña, el de la inseguridad en el país. ¿Cuál es? ¿Es desde lo militar, desde los golpes contundentes, desde las negociaciones de paz, desde atacar atacar ese olvido y esa desigualdad en los territorios? De todo esto, ¿por qué se inclina usted más para solucionar ese problema tan sensible hoy para Colombia? Bueno, no es una sola herramienta, Mm, ni una sola política, yo creo que son varias. Yo creo que sigue siendo relevante el abordaje de seguridad integral, porque de eso se trata y son las distintas seguridades. La gente necesita tener seguridad económica, la gente necesita tener seguridad jurídica en sus territorios, en su casa, pero también la gente necesita tener seguridad física. Eh, y yo conozco esos pueblos. En mi propio municipio, en medio del San Juan, está sitiado por grupos al margen de la ley y eso obviamente no te da las seguridades necesarias. Y el abordaje tiene que ser integral y es una combinación de herramientas. Y esa combinación de herramientas implican la presencia integral del Estado, obviamente con la seguridad tradicional clásica, que es seguridad ciudadana, que es obviamente todo el apoyo en términos de la presencia de la fuerza pública, pero también tiene que ver con justicia y mejor justicia, pero también tiene que ver con generarle a la gente la infraestructura básica para que pueda operar. Son cosas básicas que la gente necesita y es el tema de oportunidades. Y termina obviamente con unas regiones que tienen que incorporarse a los circuitos de prosperidad en Colombia, de desarrollo económico. En Colombia no podemos seguir viendo a esas regiones como el problema, mm, como las regiones para la asistencia, porque nos quedamos en la caridad y no generamos ni las conexiones humanas ni el entendimiento de esas regiones. Son como regiones a intervenir, pero no lo vemos como regiones que tienen derechos y personas allá que tienen derechos y que hasta la salida del país. No te da, por ejemplo, el Chocó, la gente siempre espera que ponga la gente del Chocó y del Pacífico. Mira, el Caribe, mm, Sucre, la gente ve ese departamento como un departamento de problema. Hace poco estuve dialogando con líderes en Sucre y tú dices, Sucre, que es un departamento de provincias, tú tienes la Mojana con una enorme posibilidad de producción, tú tienes la Sabana, que enorme capacidad de producción, Montes de María, y ni qué hablar de la región del San Jorge, y ni qué hablar del Golfo de Morrosquillo. Entonces turismo. dice uno, eso es un potencial del país, ¿por qué no lo explota? Porque pues seguimos manejando esto desde el centro. Yo he dicho, primero, que voy a ser un presidente que representa los territorios, que representa a esa Colombia excluida, pero para que se deje simplemente de gobernar de Bogotá para las regiones, sino desde las regiones para toda Colombia, entendiendo a Colombia en su complejidad. Entonces lo de seguridad pasa por ahí y empieza y por la oportunidad que tuve siendo gobernador, pero también como embajador y cancilleres, hay que mantener las capacidades de acción de la fuerza pública. Colombia tiene una de las fuerzas militares más operacionales en el hemisferio, Mm, por todo el proceso que se dio, guste o no guste, en relación con el Plan Colombia y la cooperación con Estados Unidos y otros países. Eso debe mantenerse. Y allí hay una cooperación en seguridad que no es solamente con los Estados Unidos, sino con los países claves que hay que mantener. Porque no es solamente la seguridad de Colombia, sino de la región y del hemisferio. Porque operan, esto tiene implicaciones transnacionales. Lo segundo tiene que ver con la... Colombia tiene una de las mejores policías del mundo. Nosotros logramos, siendo canciller, que Colombia fuese elegida como presidente de Ameripol mm, con un gran reconocimiento. Mire, Colombia tiene la fuerza de helicópteros Black Hawk de una policía más grande en el mundo. Es la policía del mundo que tiene más helicópteros Black Hawk con capacidad de asalto aéreo, con grupos muy importantes de operaciones especiales y también una capacidad de inteligencia. Eso no se puede deteriorar ni dejar que se deteriore, porque ahí hay unas capacidades que tú necesitas para poder combatir redes criminales.
Y eso no se puede tratar con idealismo o ingenuidad. Hay realidades y tú tienes que ser pragmático con esas realidades. Lo otro tiene que ver, obviamente, con la generación de desarrollo en esas zonas. Eso es otro capítulo bastante grande, bien focalizado. Y en el otro lado de esa ecuación, tú tienes las negociaciones, que no son solo negociaciones de paz, que también tiene que ver con sometimiento a la justicia de esas Claro. redes. Ahora, si, si tú lo miras, Ricardo, desde la perspectiva de cómo han mutado estos grupos hoy, en primer lugar, cualquier política de paz, y yo lo dije estando en el gobierno y siendo canciller, lo planteé en el país, pero también en la ONU, debe tener como base el cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron en el año 2016. Esa es la base. Ahí hay elementos muy importantes. Hay que ponerlo a tono con hoy, con el mundo de hoy, con la realidad de hoy. Ahora, en esa lectura, si tú revisas, la verdad es que la gran mayoría de los grupos que operan en Colombia hoy, casi todos, tendrían que entrar en un proceso de sometimiento y no tanto de negociaciones de paz. Mm. Y eso tiene que partir de la experiencia que Colombia y el mundo ya ha ganado en ese tipo de negociaciones. Es que Colombia es modelo a nivel mundial en negociaciones de paz, es modelo en sometimiento de grupos al margen de la ley a la justicia. Y eso tiene que aplicarse sin ingenuidades. ¿Y usted cree que la paz total ha sido ingenua o esa idea del gobierno? No ha salido bien, no ha salido bien. Ojalá y haya, por el bien del país, haya impactos positivos más adelante. Hay algunas zonas donde hay semillas de que un modelo parecido puede funcionar, Lo territorial, con sí. mucho sobre todo en lo territorial. Yo creo que de ahí se puede construir, pero en términos generales, en promedio, no salió bien. Y usted seguiría, porque lo escucho mencionando lo de sometimiento, que es un tema que el gobierno le va a meter la ficha en esta recta final, y mi lectura es que pues no lo va a aprobar en el Congreso. ¿Usted retomaría algo de eso, de esas ideas de sometimiento, para tener como una carta abierta con muchas fórmulas para el sometimiento de diferentes grupos armados que son diferentes ellos mismos? ¿Usted retomaría ese Es- proyecto? Esa es una de las herramientas obviamente que el gobierno debe contar con ese tipo de herramientas para poder implementar su estrategia de seguridad y de paz en los territorios. Sí, usted hace una combinación interesante que no es solamente lo militar, sino también el sometimiento y demás, el ataque, el combate a estos grupos. Me mencionaba usted algo, se adelantaba usted al tema de regiones y demás, y se habla mucho en el país de avanzar un poco más en la descentralización de los territorios. ¿Cómo lo haría? Porque se sigue insistiendo, no, simplemente hay que darles más plata a las regiones, que es lo que pasó con la reciente reforma al sistema de participaciones y ya, pero usted se pensaría una redistribución regional del país, que se unan departamentos, un reordenamiento territorial para poder garantizar como esa descentralización que mandó la Constitución. Bueno, es decir, hay que partir de un planteamiento más de visión de país Mm. y de cómo el liderazgo debe operar allí, porque obviamente nosotros tenemos que generar un liderazgo que pueda convocar, que pueda construir acuerdos y no consensos por encima de ideologías, etcétera. Yo he venido diciendo que nosotros tenemos que encontrar como esa alma colombiana. Yo lo procesé mucho en mi experiencia en el exterior y como estudiante y como migrante y como ejecutivo, porque el colombiano tiene una reputación y lo hace, ¿verdad? De que el colombiano es trabajador, de que es cumplido, el colombiano resuelve, ¿no? El colombiano se esfuerza, encuentra la salida, es resiliente. Yo creo que hay que volver a esa alma colombiana, ese es el punto de partida, porque la verdad es que del odio, del pesimismo no se construye nada. Eso es lo primero. Y lo otro, en esa línea, Ricardo, yo creo que porque es que hay que dar esas discusiones. Faltan
faltan, el tema de inclusión pasa por esa reforma territorial y política. Sí. Mira, es que si tú revisas, dice uno, ¿qué fue lo que movió a, a tus antepasados, a los míos, a decir, oiga, nos vamos a unir para lograr la independencia y construir esa nación incluyente? Eso fue. Es decir, había ese propósito y era como la imaginación, un tema de esperanza de que por ese propósito nos unía a todos. Mira, ese propósito unió a caribeños, a llaneros, a la gente de la región andina, a los criollos privilegiados, a los distintos, con sus diferencias, las distintas regiones. Entonces, yo creo que hay que volver y hay que reconstruir ese contrato social, que todos, la gente nuestra que no tenía absolutamente nada sino esclavización, que subieron por los páramos descalzos y muchos se murieron porque todos eran calentanos, Mm. subieron por allí y se murieron, solo los movía, los inspiraba a eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que regresar a reconstruir ese contrato. Si reconstruimos ese contrato es porque hay que darle inclusión a mucha gente. No se trata, y yo lo digo muy directamente, no se trata de crear nuevos departamentos, Ok. se trata de fortalecer a las provincias. Colombia es un país de provincias. Te puedo coger cualquier departamento. En el departamento nuestro, tú tienes la provincia del San Juan, que es la región del San Juan, la del Atrato, la de la Costa, y tienes la del Darién. Muy distintas y con identidades distintas En un solo departamento, en un imagínese. solo departamento. Tú coges Sucre, es igual. Entonces tú coges Sucre, entonces tiene la Mojana y tiene la gente del Golfo de Morrosquillo y los del río San Jorge, en fin, los de la Sabana. Toda Colombia es así. Mm. Y los departamentos repiten el patrón de centralismo, de centralización de la capital. Eso hay que revisarlo y empoderar a las provincias, departamentos y regiones. Pero eso hay que empoderarlo también con competencias y con recursos. Ha habido una gran resistencia en el país de darle recursos a las regiones porque todavía parten de ese sentimiento de superioridad moral, Mm. que no es cierto, que lo que el país está es desaprovechando oportunidades. Esa es una. Y la otra, cómo organizamos políticamente para que tengan voz en la discusión central. Y en esto tratar a la Colombia extendida, a la Colombia en el exterior, como una región más, con su representación, no uno o dos representantes, no, con su representación. Son, es que Ricardo, son 12.000 millones de dólares que envían a Colombia cada año, que a veces está al mismo nivel de la generación de divisas del sector No, minero energético, imagínese. a veces lo supera, ahí compiten. Mm. Entonces, eso también hay que tratarlo y porque yo he estado en esa comunidad Claro. también como una región. Ahora, un ejemplo de ello. Mira, hay un académico que respeto mucho, John Sudarsky, el profesor, El que Partido Verde, sí. ¿Qué era el sí, Partido Verde? él ha hecho, realmente es alguien muy comprometido con el servicio público, pero él desde la academia ha hecho planteamientos bien interesantes. Imagínate que en un departamento las provincias realmente tengan un representante a la Cámara que le responda, rinda cuentas a su provincia, que es un sistema muy unipersonal parecido al que hay en otros países. Eso fortalecería las provincias, con voz en el Congreso. Pero también que no se castigue a la geografía del olvido sin representación en el Senado. Cualquier discusión que se dé en el Senado, la mitad del país no participa con voz y con voto. Con Ma- voz, sí, con voto Imagínese, no. yo soy del Quindío y no tenemos senadores desde mucho tiempo. Imagínate, Chocó quedó sin Ejemplo. senador desde esa reforma. Mm. Entonces, eso no puede ser, Sí, sí, sí. porque entonces estás perdiendo historias, voces. Ahí estamos traicionando el objetivo que trazaron los padres y madres de la patria, que eran diversos, Mm. regionalmente, socioeconómicamente. Eso hay que retomarlo. Y yo lo retomaría desde ese planteamiento.
Sí, eso implica un reordenamiento interesante. Me llama la atención mucho su idea de las provincias, que en todos los departamentos la hay, y esa lectura que hace que quizá no está tan identificada de que los mismos departamentos incurren en centralismo. Se quejan del centralismo de Bogotá, pero ellos no recurren a ese centralismo. Es que por eso te digo, Ricardo, que son las historias. Mm. Yo no soy de la capital de mi departamento. Exacto, eso veo. Entonces yo llegué y yo, pues, entonces dije, no, aquí esto tienen que descentralizarlo. Si logramos que los 70, 80, 100 candidatos y candidatas hablen de estos temas, hemos dado un paso importante en resolver los desafíos de seguridad y paz. Es un tema interesantísimo ese de descentralización. Doctor Murillo, estos últimos minutos quiero que conversemos un poco sobre su gestión en la Cancillería, qué lectura hace, qué mirada hacia atrás hace de lo que pasó este tiempo que usted estuvo al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la pregunta obligada, ¿usted cómo siente que le va a pegar, le va a tocar esa eventual crisis de los pasaportes? Porque mi lectura es, el gobierno está jugando muy duro a que con los colombianos se queden eventualmente sin pasaportes en septiembre, en octubre y de ahí en adelante cuando la campaña está pues madurándose. ¿Cómo cree que le puede afectar eso? Bueno, yo creo que en la Cancillería hicimos una gestión realmente ah, intensa, pero muy novedosa en varios frentes. El primero, que yo soy de los que creo firmemente que Colombia puede jugar un papel muy importante como poder intermedio, un poder intermedio que sea no alineado, pero muy activo, Sí, que mantenga sus socios tradicionales, pero que salga a buscar nuevos aliados, mirándonos no desde una perspectiva ideológica, sino pragmática. claro. Yo lo hice como canciller. Nosotros mantuvimos muy buena relación con los Estados Unidos y con nuestros socios tradicionales, Inglaterra, etcétera. Pero salimos a buscar al mundo árabe, salimos a buscar a la República Popular China, retomamos la conexión con Japón y con el sur global, obviamente, con todo lo que representa África, algunos países en Asia Pacífico y el Caribe. Y logramos por lo menos 20 cumbres importantes y Sí. 12 presidencias pro tempore, incluyendo la CELAC. Y pusimos al mundo a llegar a Colombia a hablar de los temas importantes. La COP16, obviamente, que conectó, todos en Naciones Unidas reconocen que es la mejor COP que se ha hecho porque realmente fue la COP de la gente, involucró a las comunidades. Muy exitoso. Nosotros en Cali, nosotros en Medellín pusimos al mundo a hablar de datos, hicimos la cumbre mundial de datos en Medellín. Nosotros en Cartagena pusimos al mundo a hablar de desarrollos tecnológicos a través de la ACTIV. Nosotros en Bogotá pusimos al mundo a hablar de lucha contra la violencia en contra de la niñez. Entonces, eso fue un trabajo muy importante. Y la diplomacia subnacional. Nosotros le dimos mucho empuje. Yo creé una embajada con una embajadora de carrera dedicada a promocionar esa diplomacia subnacional, porque de nuevo, los departamentos, municipios, tienen un enorme potencial de hacer diplomacia subnacional. Algunos lo hacen, pero todavía no es la regla, sigue siendo una excepción. Y lo otro de cambiarle la cara a la Cancillería, muchos no están de acuerdo con eso, pero es que la diplomacia, la política exterior tiene que parecerse al país. Claro. Y hay algunos que dicen, no, hace poco me dijeron que alguien muy importante decía, no, es que yo no creo en eso. No es que no crea, es que nosotros hicimos un contrato social hace 200 años y tenemos que retomarlo y ahí tenemos que estar porque es la nacionalidad colombiana. Ahora, el tema de pasaportes. Yo llegué a a Cancillería realmente por un accidente, porque yo estaba haciendo mi trabajo en Washington. En Washington nosotros logramos aterrizar bien la relación con el primer gobierno de izquierda, eso se manejó muy bien. Logramos en Washington en el año 2023 la, la asignación más alta de fondos para Colombia en los últimos 15 años. Y logramos con mucha maniobra mantener eso hasta ahorita, que ya hay muchas discusiones, pero lo logramos mantener. Y mucha interacción, la verdad. Colombia muy importante para el diálogo como mediador, digámoslo así, facilitador con el tema de Venezuela. Colombia muy importante en temas de qué pasa en Gaza y la ayuda humanitaria. Colombia metiéndose en el tema de Rusia y Ucrania. Inclusive yo viajé a Rusia para hablar de esos temas. Entonces Colombia está jugando un papel
muy importante Pero eso muy en con tiempo. Biden, ¿no? Ahora con Trump más difícil. Sí, pero yo creo que pensado estratégicamente, con un análisis estratégico de riesgos, se puede navegar, Ok. o se ha podido navegar. Entonces no se puede perder. Y ahí viene el tema de Pero, los pasaportes. Se pasaporte, perdió sí. tiempo. Sí, se perdió tiempo. Porque eran 6 meses valiosísimos para la relación con Estados Unidos, pero también valiosísimos para el tema de pasaportes. Nosotros diseñamos un modelo, lo negociamos, lo trabajamos, se diseñó bien, lo acordamos después de un proceso de selección muy riguroso, lo acordamos en lo político, en lo diplomático y en lo comercial Con con Portugal. Portugal. Sí. Quedó listo. Portugal se demoró un poco en sus aprobaciones. Eso se manejó al más alto nivel. Pero Portugal estuvo listo en marzo para firmar. Y en marzo hubiese alcanzado a producir los pasaportes ahora, el 1 de septiembre. Se perdieron tiempos valiosos y yo digo que en parte, de pronto la inexperiencia, obviamente, ¿De es la canciller Sarabia? eh, sí, la inexperiencia, yo creo que Mm. eso pasó cuenta de cobro, pero también mucha disputa interna. Cuando yo llegué al gobierno por accidente para resolver esas crisis, mire, nosotros logramos ahorrarle al país casi 117 mil millones de pesos de una demanda que tenía la nación por eso. Recuerdo. Nosotros logramos garantizar que los colombianos no tuvieran riesgo de su tarjeta de pasaporte. Nosotros mejoramos en ese nuevo modelo el agendamiento, acabamos con una red de corrupción con mejoras tecnológicas. Nosotros implementamos por primera vez el pasaporte en línea, que se había creado en la administración de Duque, pero no se había implementado. Nosotros implementamos una ley, la 1212 del 2008, que se aprobó en el gobierno de Uribe para darle, por ejemplo, pasaporte gratuito a personas de tercera edad, a población vulnerable. No se ha implementado. Nosotros lo implementamos y asumimos el manejo de la data de los colombianos, de la biometría, etcétera, también lo asumimos. Eso se hizo muy bien, funcionó muy bien. El paso siguiente era firmar con Portugal, que era nuestro aliado. Ya habíamos firmado con Portugal en octubre un acuerdo, memorando de entendimiento, y lo que había que tratar a Portugal como el aliado que ya era y firmar ya todo lo relacionado con el acuerdo de cooperación y la implementación de los acuerdos comerciales, teniendo en cuenta que ese acuerdo de cooperación, Ricardo, implicaba todo el fortalecimiento de Cancillería, de Migración Colombia, de la imprenta, Sí, 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 un sí. paquete de casi 40 millones de dólares, pero también eso implicaba la entrega de la planta, que ese es el tema crítico en pasaportes, la entrega de la planta que ellos iban a establecer en la imprenta nacional, la entrega de esa planta en 10 años. Y en un lazo de 10 años, ¿no? Calculábamos que en 5 años, la imprenta iba a estar lista para asumir ya y empezar a manejar esa planta y la producción de las tarjetas, pero también pensando en salir a buscar nuevos mercados. Es una alianza estratégica porque las imprentas, si la imprenta en Colombia no hace ese tipo de alianzas, es muy probable que la verdad va a desaparecer. Entonces, Portugal es reconocida la Casa de la Moneda, la imprenta de Portugal en eso. Entonces, ese era un modelo que lo que faltó fue obviamente implementarlo y se perdieron por la pelea. Mm. Habría que articular a las instituciones, pero si usted es canciller y está peleando con el ministro del Interior, pues ese es el que tiene que hablar para poder sacar adelante los paportes. Entonces, si Pero pierde 4 meses en ese, como usted ve la cosa, ¿cree que sí vamos a tener líos en pasaportes, en que ese papelito, esa libretica, esté disponible para los colombianos? bueno, lo primero, por eso te digo que en la campaña no va a tener el impacto, tenemos todos los argumentos. Lo primero, No, digo, que sí, nosotros dejamos eso listo. Lo exacto, no, pero segundo, al país en general, no tanto su campaña. es decir, no sé qué están haciendo ahora, Ricardo, Sí, pero lo que a mí me preguntaron hace un tiempo, sí. cuando se dio toda esta discusión hace un mes, es que, ¿qué haría? Lo más pragmático que nosotros lo hicimos fue, obviamente, prorrogar en la manera en que lo legal lo permitiera el acuerdo con Thomas Gregg. Es que el diseño que nosotros hicimos, Thomas Gregg and Sons le entrega a la imprenta de Portugal en un traspaso tranquilo. Sí. Cuando dialogué con el presidente Petro sobre esto, con los argumentos, con los estudios técnicos, con todo, le dije, mire, este es el nuevo modelo. Está en la concepción que tenemos de la prestación de este servicio público esencial. Sin embargo, para garantizar la transición,
tenemos que continuar con Thomas Gekanson. Él escuchó los argumentos y dijo, tiene todo el sentido porque estamos pasando un nuevo modelo. Entonces, perder tiempo y dilatarlo generó este problema. Mi recomendación siempre ha sido que lo más pragmático es continuar con esa prestación de servicio con Thomas Gekanson. Tengo entendido que ese no es la línea, tengo entendido que hay otras soluciones, pero la verdad no las conozco. Listo, doctor Murillo, y una última pregunta como ex canciller, que es noticia esta semana en Colombia, es el establecimiento de esa zona binacional entre Colombia y Venezuela. No conocemos muchos detalles, hace unos minutos vi que se estaban empezando ya a filtrar como los textos completos de los acuerdos, pero ¿qué lectura, qué sensación le deja a usted esa idea de esa zona binacional para que se ha establecido entre los gobiernos de Petro y Maduro y las críticas que hay de que supuestamente eso sería ceder soberanía colombiana? Bueno, yo creo que las zonas binacionales como concepto funcionan en muchas latitudes, Mm. eh, pero la relación con Venezuela tiene otras complejidades que hay que revisarlo muy bien, porque si tú tienes, si, Colombia obviamente es un país soberano, pero si tú tienes una, una relación comercial con Venezuela que está creciendo, y muy pragmática, independientemente del tipo de relación que se tiene con Venezuela, no se reconoce a ese gobierno, en fin, solo es una coordinación. Tú tienes que revisar qué implicaciones tiene eso frente a la relación tu relación como país con otros aliados estratégicos importantes, y eso tiene que hablarse. Yo no conozco los detalles de la zona binacional de desarrollo social y económico que están creando, pero sí hay que tener análisis muy concretos de qué implicaciones tiene ese paso para otros, digamos, intereses del país en temas sensibles. Te voy a dar un ejemplo, estoy enredando mucho aquí como diplomático, porque no conozco los detalles, pero si tu desafío es la seguridad y la seguridad depende de tu relación con aliados estratégicos importantes, esa zona binacional hay que verla desde esa perspectiva, porque es el desafío clave que tiene el país. Entonces, no conozco los detalles, pero sería importante revisarlos. Sería importante revisarlos, qué persigue, cuál es el objetivo del gobierno en la creación de esa zona. Pero si usted estuviera todavía en la Cancillería, ¿se hubiera acercado hasta ese nivel de establecer una zona binacional con un gobierno que no se reconoce? Bueno, lo que yo hubiese hecho realmente hubiese sido avanzar con mucha cautela. Mm. Con mucha cautela, creo que en mi criterio ese no hubiese sido el primer paso. Yo creo que hay otros pasos previos que se pueden hacer. Hay temas de coordinación más puntual, por ejemplo, los temas consulares, que siempre es el punto de partida cuando hay relaciones difíciles. Tenemos toda un intercambio de comunidades que en el día, en su cotidianidad, cada día, algunos pasan a, a obtener, van a la escuela de un lado, lo atiende, tienen la atención en salud del otro. Entonces, esos temas son los temas principales a regularizar. Después de ese paso en temas consulares, hay que obviamente revisar la coordinación en seguridad, en términos de qué es la coordinación de las unidades locales. Es imposible manejar la frontera y tratar de controlarla si no hay cierta coordinación entre las unidades que están en esas regiones. Y si eso empieza a funcionar bien, se puede pensar en otros tipos de intercambio ya comercial, porque hay acuerdos comerciales con Venezuela que todavía no se están aprovechando en su máximo potencial. Es decir, ese sería un primer paso, ser pragmáticos y decir, mire, aquí tenemos un acuerdo comercial, ¿cómo mejoramos el intercambio? Ha ido creciendo, creo que ya debe estar pasó de 200 millones de dólares al año, creo que ya debe ir en 1000 y subiendo, pero ese debería ser como el énfasis por ahora, pero eso es simplemente mi opinión sin estar Ya, bien informado. ya desde afuera, sí. Óyeme, y ya para despedirnos, doctor Murillo, quiero que nos cuente un poquito de su historia personal, que es muy interesante. Usted me mencionaba ahorita Rusia, que viajó a Rusia, usted estudió en Rusia, encontró el amor en Rusia. ¿Cómo fue esa?
ese aterrizaje en Rusia en un momento como tan interesante políticamente que era finalizando la década de los 80? ¿Cómo fue su experiencia, su vida allá? No, fue bien interesante. Eso la verdad me marcó en términos de la apertura y de la transparencia, porque yo llegué cuando estaba ya agonizando el sistema comunista soviético y llegó la perestroika de Gorbachev, Sí, que sí. perestroika es reforma, pero él acompañó eso con una palabra en ruso que se dice glasnost, y glasnost es transparencia, entonces ya transparencia, eh, reforma, tan es así que casos tan sencillos, se utilizaba o usaban, o sea, siempre en las recepciones, etcétera, había mucho licor. Sí. Gorbachev dijo, en ningún evento o actividad oficial va a haber licor. Mm. Yo no bebo, yo no, eso es para que veas de las secuelas que le deja eso, yo no tomo, yo no tomo licor para nada, porque fue ese momento, además fue un momento donde estaban muy jóvenes, 18, 20 años, Mm. donde también abrieron las universidades a la literatura de Occidente. Ah, Entonces también fue como una primavera en las universidades de los jóvenes, de tener acceso a nuevas literaturas, vale. intercambios, la gente podía salir más. Y nosotros que hemos pasado por el muro de Berlín, pues en ese periodo también se derribó el muro de Berlín y fue un momento de apertura y optimismo. Yo por eso tiendo a ser optimista, porque fue una época de mucho optimismo, de mucha apertura, y quedamos como todos marcados por eso que se dio en la Unión Soviética, mi esposa también, y nosotros tenemos como una familia que es multicultural, es multiétnica, es multinacional, Claro. en fin, O sea, entonces, Rusia, Estados Unidos, pues porque vivieron en Estados Unidos, sí, Colombia, en fin, es Colombia, una mezcla. todo el tema afrodescendiente, en fin, entonces vivimos en el Chocó un tiempo, en Bogotá, en fin, pero eso es lo que quisiéramos del país, o sea, que el país sea un país donde uno puede dialogar, conocerse. Chekhov decía, ahora que estaba hablando de Rusia, que también Chekhov me marcó mucho por el tema de desigualdad y todo, y la caridad, él tiene buenos trabajos ahí. Chekhov, ah, él siempre planteaba que lo más importante era la relación de las personas, la relación humana y, y el entendimiento. Y yo lo aplico inclusive ahora en esto de la campaña y la candidatura, porque en el país el liderazgo en promedio nacional no entiende a las regiones como de la cual yo vengo, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea. Y eso en Rusia, pues ese paso me sirvió. También el paso en Colombia otra vez, esos 10 años y la experiencia en Washington, ¿no? Otra vez en Washington, sí. Sí, Oye, sí. Héctor Murillo, termino esta entrevista con un ejercicio que hago con todos los candidatos, que es la de las calificaciones. A ver, para que usted me ayude con números de 0 a 5, ¿cómo calificaría el gobierno del presidente Petro? Uy, yo fui ese gobierno y no tengo cómo calificar. Y le No, toca. no tengo cómo calificar ahí, pero a mí me parece que eh, em, el gobierno abrió unas puertas, Mm. no ha sido bueno en ejecutar y hizo unas conexiones, conecta con unos sectores y eso se califica muy bien. En lo que no se califica bien es que ha sido muy confrontacional. eh, eh, la gente puede buscar las causas que lo provocaron, lo que sea, pero no, ha sido muy confrontacional y obviamente no ha podido llegar a construir acuerdos para poder implementar las reformas que la gente necesita. Y eso Entonces, qué número es? Un numerito. Arriésguese. no, yo no me siento, no, pues que estuve en el gobierno, creo que es como calificar, como decir estoy de alumno y me califico, no, eso no. Si dice No. la Cancillería, cuando yo estuve, 5. Le iba a preguntar al final sobre la Cancillería, usted se me adelantó, pero el gobierno ya estando por fuera puede calificar. Un No, número. no, yo no, ponga a calificar cualquier otro gobierno, pero no, yo creo que si usted me pone a calificar, hay un tipo de exámenes que es, Oh, ¿prueba o reprueba? Dígame. no, yo creo que Aprueba. pasa la prueba, sí, Ah, sí, yo sí bueno. creo, sí. El Congreso, ¿qué número lo califica? Yo creo que el Congreso también pasa la prueba, y te lo digo, porque es que la, la, el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos, así la gente se queja en Colombia, pero cuando uno lo ve desde la distancia, están funcionando, Mm. Los, con todos los, los líos que eso pueda tener.
Los gremios económicos en Colombia. Les ha faltado. Sí, yo sí creo. Pero le Parecen más, pone... los gremios parecen más partido político que gremios. Mm, En promedio. No quiero mm, decir que todos, hay unos muy con buenos, pero en diferencia. promedio. Pero, o sea, ¿los reprueba o les pone un Sí, yo número lo repruebo, sí, porque ¿por qué lo repruebo? Yo te explico, le explico la calificación. de calificación? Sí. Porque es que los gremios son los que tienen que ponerle el toque de razón y servir de facilitadores y puentes. Y cuando toman partido pierden esa posibilidad, esa habilidad. Estamos de acuerdo en eso. Los medios de comunicación. Bien, yo los apruebo, sí. A mí me parece que, y te lo digo por mi propia experiencia, yo tuve, y me daban garrote durísimo, pero siempre fue un diálogo muy respetuoso con los distintos medios de las distintas tendencias, ¿sabes? Bueno, usted me dijo que se iba a calificar otros gobiernos. Entonces, para finalizar, gobierno Duque, ¿con qué número lo pone? Pues no conozco mucho del gobierno, es la verdad, porque estaba afuera, pero sí, yo creo que le fue muy mal en lo social. Le fue digamos, a prueba lo ambiental. Yo creo que ahí se hicieron cosas de base. No, no les fue bien en lo de paz. Yo creo Mm. que la verdad no se le puso el impulso. Sí, sí, sí. ¿Reprueba? Entonces, reprueba Vamos a reprobarlo, sí, vamos a reprobarlo. su gobierno de Santos, que usted estuvo ahí, ¿también califica? No, sí, pues el acuerdo de paz, ahí quedó. Aprueba entonces. Sí, sí, claro. ¿Y el gobierno del expresidente Uribe? Apruebo el primero, no conocí muy bien el segundo, pero sabe que yo tuve una experiencia positiva con el Centro Democrático, con él bajo liderazgo y con el expresidente, entre otras cosas. Cuando yo era ministro de Ambiente, Sí, que la relación era muy, muy tensa, muy dura, sí. casi todos los proyectos me acerqué a pedirle apoyo a los proyectos que yo presentaba y también a, a Iván Duque, que había conocido en Washington. Y de todos los proyectos que presenté, excepto uno, todos me los respaldaron. Simplemente me decían, bueno, yo espero que le vaya bien con ese proyecto, pero sí me lo respaldaron. Entonces fue una experiencia bien interesante. Bueno, pues doctor Bueno, Luis, sacó la ley 1212 del 2008, que la implementé ahora como canciller. lo que estaba mencionando ahorita, sí, Claro, correctamente. claro. Pues muchas gracias por estos minutos, por conversar a profundidad de lo que está pasando. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa a partir de agosto con su candidatura, su inicio de proyecto de firmas. ¿Ya tiene nombre para ese movimiento de firmas? Sí, ¿Cuál va a ser? Luis Gilberto soy yo, ¿por qué me dicen Murillo? Eso Murillo, no, no, yo soy Luis Ah, Gilberto. Entonces, Luis Gilberto soy yo y como yo hay mucha gente. ok, entonces lo va a seguir diciendo Luis Gilberto para que nos conectemos en esa Muy dinámica. bien. Luis Gilberto, muchas gracias por A usted, atendernos, por Ricardo. conversar y seguiremos hablando, por supuesto, en una próxima cuando ya esté madurando mucho más la campaña. Buena suerte. Muchas gracias. Feliz día. Chao, Chao. chao.